Mire, nosotros tenemos realmente una cantidad pequeña de embajadas, algunas de ellas tienen concurrencias, por eso logramos cubrir la mayoría de países con los que tenemos relaciones. Estamos hablando de 36 embajadas. De lo que he podido ver, al menos la mitad, o más o menos la mitad de estos embajadores fueron embajadores nombrados por una razón más política que de carrera. Incluso me encontré en la sede con una serie de embajadores de carrera que estaban ahí como relegados, ¿verdad?, que deberían de estar preferentemente en una misión diplomática. Bueno, también en la sede podían jugar un papel importante, pero estaban ahí relegados, me imagino yo, porque no eran, digamos, muy activos en la actividad política que se requería en administraciones anteriores. Incluso lo que yo he hecho es solicitar a otros embajadores de carrera, algunos que estaban en situación de disponibilidad, como el embajador Arrieta Peralta, que se incorporen nuevamente al servicio, porque le queremos dar una mayor cualificación al servicio exterior. De manera que no es que esté diciendo que de ahora en adelante solo habrá embajadores de carrera, hay casos, hay excepciones, que por el tipo de relación todos los países consideran un porcentaje mínimo de embajadores políticos, pero no tendría por qué ser que la mayoría o la mitad, como fue en administraciones anteriores, sean embajadores políticos. Hay otro elemento relevante que arroja este estudio, esta evaluación que hizo Cancillería, rotación de servicio exterior, es una de las sugerencias, sí, ¿no? Revisar el tema de los salarios es otro tema importante. Establecer franjas salariales. Las franjas salariales y la profesionalización del servicio exterior, decías tú. Avanzar en la profesionalización. ¿Hay otros elementos importantes que haya arrojado esta evaluación? Bueno, yo creo que esos son... Pregunto, ¿no? Supongo, canciller, que en esta evaluación que se hace o que se ha hecho, incluso podría tirar luces sobre si en algunas embajadas hubo casos de corrupción o no era... o no alcanzaba o no buscaba, entre otras cosas, este estudio. No era ese el alcance del estudio, pero hay un par de casos donde nosotros hemos solicitado la intervención de la auditoría interna y luego la intervención de la Corte de Cuentas. Como parte del proceso se solicitará que son casos en los cuales sí se ha detectado que hay al menos irregularidades en el manejo de los recursos. ¿De qué sedes estamos hablando? Obligación, preguntarlo, ¿de qué sedes estamos hablando? Bueno, se estableció, por ejemplo, un proceso de investigación administrativa en el caso del Consulado de Los Ángeles. En el curso de la investigación, el señor cónsul general decidió presentar la renuncia, y en lo que se respecta a la investigación administrativa, al presentar él la renuncia, esa investigación se detiene, pero no así la investigación de cuentas que de rigor tiene que hacer la auditoría interna y la Corte de Cuentas en ese consulado. Tenemos un caso similar en Salvador de Bahía, en Brasil, donde el gobierno brasileño pues nos pidió, por un caso de investigación que el gobierno brasileño está haciendo, que le retiráramos la inmunidad a nuestro cónsul en Salvador de Bahía. ¿Pesa sobre el cónsul alguna acusación específica, canciller? Bueno, yo no voy a profundizar en el tema, pero sí el gobierno brasileño nos envió una nota diplomática donde nos pedía que retiráramos la inmunidad para hacer una investigación específica al respecto. ¿Se le ha retirado? En estos casos es lo que procede. Hay otros casos, como un caso en Estados Unidos, que lo que nos pedían era una declaración de agentes consulares por la falsificación de un pasaporte de un salvadoreño, que nos apegamos a la Convención de Viena, y lo que hicimos fue que nuestros agentes consulares rindieran la declaración o por escrito o en la sede, sin necesidad de retirar la inmunidad. Sin ser el propósito, pero se encontraron irregularidades en algunas embajadas. Tú has mencionado dos, el consulado, mejor dicho, sí, Consulado de Los Ángeles, y también Salvador de Bahía en Brasil. ¿Hay otros casos? Bueno, hay otros que por digamos, por estar en una fase muy temprana de la investigación, yo no quisiera ni siquiera mencionarlos, pero que aquí el procedimiento es simple, ¿no? Se hace la investigación. Si la investigación no tiene hallazgos sustantivos que permitan tomar una medida administrativa
hacia las personas responsables, pues se reconoce que no había irregularidades y las personas siguen en sus puestos, y si hay un hallazgo, entonces dependiendo de la gravedad del hallazgo se tomará una medida administrativa. Déjame preguntarlo antes de ir a la pausa de otra manera. ¿Cuántos consulados están en investigación después de haberse conocido esta evaluación que hizo Cancillería? Bueno, en este momento pueden ser alrededor de 5 consulados. 5 consulados, ok. Incluyendo estos 2 pues que te mencionaba. Ok. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve. Esta mañana estamos conversando con el canciller de la República, Hugo Martínez. Volvemos. Bien, más adelante vamos a hablar sobre esta intervención que el presidente de la República tendrá precisamente en el seno de Naciones Unidas, pero antes, para ir terminando un poco, canciller, sobre este tema de la nueva visión del servicio exterior, quisiera preguntarte precisamente eso, o sea, ¿qué es lo que, con esta recomposición, con este nuevo estudio, cuál será el cambio sustancial que se va a percibir, por ejemplo? Yo siempre he dicho, bueno, ¿qué de diferencia, qué de valor agregado hay en esta nueva administración o se va a percibir en esta nueva administración en el servicio exterior comparado con el trabajo que se venía haciendo anteriormente? Importante lo que tú acabas de decir, que por lo menos hay 5 consulados en investigación, obviamente, y que bueno, y que muchas de esta gente fueron nombradas a discreción, ¿no? Probablemente no por capacidad, sino por otras razones. A ver, ¿cómo se va a comenzar a ver este cambio con esta nueva visión que tiene Cancillería? Bueno, en primer lugar, que le hemos dejado muy claro a nuestros embajadores que su papel es en función del Estado salvadoreño, no de un sector determinado, no de un partido determinado. En segundo lugar, que hay un giro en la actividad del embajador, porque antes todos los compromisos internacionales se atendían con delegaciones desde la sede. O sea, cualquier evento en cualquier país siempre iba una nutrida delegación de la sede, lo que implicaba gastos en viáticos, en pasajes, etcétera. Y ahora lo que hemos hecho es que nuestros embajadores tienen la orientación de que si no es absolutamente necesario que haya una delegación de la sede, ellos tienen que atender esos compromisos. Y la sede lo que hace es enviarle los insumos técnicos, los insumos políticos, y con eso el embajador debe tener la capacidad de desempeñarse en un evento de magnitud nacional, ¿no? Entonces, si un embajador con los insumos técnicos y los insumos políticos no es capaz de desempeñarse en un evento, pues entonces desafortunadamente no merece ser embajador de El Salvador. Entonces, eso sí es un cambio y estamos trabajando muy estrechamente con nuestros embajadores para que cumplan ese cometido. El otro cambio importante es avanzar en la profesionalización, que haya requisitos de carrera, requisitos académicos también, para poder ostentar un cargo, ya sea de embajador, de ministro consejero, sea de cónsul, etcétera. Y en el caso de los consulados, hemos dicho que vamos a pasar de una relación competitiva que tenían los consulados con las comunidades a una relación de colaboración estrecha para resolver los problemas de las comunidades. Vamos a pasar de ser agencias de trámites de documentos, emisores de pasaportes, etcétera, a ser instancias donde la comunidad siente el apoyo para el desarrollo de sus actividades culturales, de sus actividades deportivas, de sus problemas cuando hay un miembro de la comunidad que ha tenido un accidente o que ha perecido. O sea, en todos estos aspectos los consulados van a jugar un papel primordial en la ayuda a nuestras comunidades. A ver, canciller, hablemos un poco sobre esta visita que va a hacer el presidente de la República al seno de Naciones Unidas, que será la próxima semana, ¿no? Será el primer discurso del presidente Mauricio Funes ante un foro, obviamente, de carácter mundial. Y tú me decías un poco en la pausa comercial que será de los primeros en intervenir, sí, según el calendario establecido por Naciones Unidas. ¿Podemos conocer un poco sobre el mensaje que el presidente de la República, obviamente sin caer en el tema de la indiscrecionalidad, pero creo que se puede tal vez darnos un poco de luz sobre cómo irá enfocado el discurso del presidente de la República y cuáles son como las decisiones que se van a tomar durante el foro que se va a desarrollar en Naciones Unidas? Bueno, algunas cosas generales sobre la Asamblea General. Es el 64º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Va a ser presidida en este caso por un representante de Libia, le corresponde a los países árabes y en este caso pues a Libia. Y el tema central que ha sido propuesto es respuestas efectivas a la crisis global,
fortaleciendo el multilateralismo y el diálogo entre las civilizaciones para la paz internacional, la seguridad y el desarrollo. Ese es el gran tema que se discutirá en la Asamblea General, aunque hay actividades previas y posteriores al periodo de sesiones propiamente dicho, como por ejemplo un evento muy importante sobre cambio climático que se desarrolla el 22, luego el 23 inician ya las intervenciones de los presidentes y en esas intervenciones afortunadamente hemos logrado que el presidente Funes intervenga el primer día, o sea el día 23, como es tradición, abre Brasil, sigue Estados Unidos en las sesiones de la mañana y el día 23 por la tarde hablará el presidente Funes.